Hoy día estamos llegando a los 50.000 casos en Chile y a los 509 fallecidos, y en el mundo 5 millones de enfermos. Por lo tanto, nosotros estamos en el 1%, tenemos el 1% del total de contagiados en Chile, de 5.050.000, siendo que nosotros somos el 0,3% de la población mundial. O sea, tenemos un número de casos significativo. Lo segundo que debemos tener conciencia cada vez que hablamos de estos temas es que esto está en pleno desarrollo. Nadie hoy día, con los datos que tenemos, puede aventurar hasta cuántos casos van a llegar en el mundo y hasta cuántos fallecidos. Todo va a depender del comportamiento del virus, pero fundamentalmente de nosotros las personas. La velocidad de propagación se juega en la comunidad y claramente va a depender entonces del comportamiento, de las medidas que uno y otros países están tomando y de la eficacia de las mismas. Pero lo que sí podemos asegurar es que va a seguir aumentando. Ahora, para entrar en materia, yo quisiera llamar a la reflexión a todos los amigos que nos están acompañando en este conversatorio, en el sentido de tomar conciencia de que, a pesar que los medios de comunicación nos golpean todos los días, y yo diría todo el día, con las noticias de cuántos enfermos, cuántos fallecidos, cuántos respiradores, cuántos faltan, que en el hospital A ya están acabándose las camas de UTI o los respiradores, etc. La verdad que comunicacionalmente, desde un punto de vista de la salud, no es para nada efectivo ese tipo de noticias. No tiene casi ningún sentido que no sea causar una alarma innecesaria y, junto con la epidemia, causar una epidemia del miedo. Sindemia, como conversábamos en otra oportunidad, que junto con la diseminación del virus va la diseminación del miedo, y que es terrible, porque pensemos por un minuto en una persona mayor que está escuchando en su casa, vive sola, está pobre, y escucha que en el hospital que le corresponde ya se acabaron las camas UTI, o se acabaron los respiradores, o están a punto de terminar. El otro concepto es que claramente ahí no vamos a ganar esta, si quieren usar el término de analogía con la guerra, esta batalla contra la epidemia. Porque eso se juega allá, afuera, en la comunidad, donde nosotros convivimos día a día. Y allí, entonces, es cuando uno tiene que tener absoluta conciencia de que lo que se requiere es la comunidad organizada. Yo echo de menos, por ejemplo, que los alcaldes, junto con haber hecho un buen papel, en términos generales, se les ha pasado la mano en términos de robar cámaras con sus actividades un poquitito más allá de lo adecuado. Pero yo echo de menos que no salen nunca con las juntas de vecinos, no salen nunca con los centros de madres, con la comunidad educacionales de los colegios correspondientes, con la comunidad que rodea a los consultorios, donde hay comunidad viva y donde allí, a través de la educación, única herramienta efectiva para detener o disminuir la velocidad de propagación del virus, se juega este partido. Es allí donde la gente se tiene que convencer unos a otros de que debemos respetar las normas y las medidas que han sido propuestas por la autoridad sanitaria. Y en consecuencia, la comunidad organizada aquí la he echado de menos y va a ser fundamental en el futuro. Cuando uno se hace la pregunta, bueno, pero ¿cómo y qué va a pasar cuando esta epidemia vaya pasando? Porque si bien no podemos saber cuándo, sí podemos decir que va a pasar, eso sin ninguna duda. Eh, entonces, ¿qué Chile y qué comunidad a nivel mundial nos va a esperar? Yo quisiera llamar la atención desde ese punto de vista en tratar de hacer un ejercicio mental de situarnos un poco más allá. Vamos a decir, a lo mejor en el segundo semestre, hacia el final de año, o a lo mejor a comienzos del próximo. Y allí nos vamos a tener que dar cuenta y constatar la necesidad imperiosa de fortalecer la salud pública en nuestro país. Y cuando hablo de salud pública, estoy hablando de la atención en sus tres niveles de atención. Fundamentalmente a nivel de la atención primaria, pero también la secundaria y la hospitalaria. Allí nos vamos a tener que responder a la pregunta de cómo es posible que después de 30 años de haber recuperado la democracia, todavía no hayamos sido capaces de reintegrar el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Servicios de Salud con sus tres niveles, en que hoy día el nivel primario, consultorios, postas rurales, allí donde se juega la salud de verdad, la que llega allí en la precordillera, en las islas de Chiloé, con la vacuna a tiempo, con el control de la presión arterial, del diabético, de la embarazada, etcétera,
allí también se tiene que jugar la educación para que todos podamos respetar las medidas. Y ese nivel primario depende de los alcaldes. No tiene nada que ver con las autoridades sanitarias que están a nivel de los hospitales o de los consultorios de especialidad. Eso es desde el punto de vista estructural, esto que se desarmó durante la dictadura, con el claro propósito político de desmembrar el Servicio Nacional de Salud. No se ha podido restituir. Y todavía tenemos que la salud primaria depende de un alcalde que puede ser más o menos exitoso. De repente en la televisión salen los alcaldes de 4 o 5 comunas, como si el país fuera eso, cuando hay 360 municipalidades en el país. Y yo quisiera saber qué está pasando con los alcaldes de las otras 300 y tantas comunas. ¿Qué capacidad tienen? Entonces, la verdad es que aquí hay una situación en que después de esta pandemia tenemos que preguntarnos en serio, ¿cómo vamos a restituir el Servicio Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud, con sus 3 niveles de prevención y sus 3 niveles de complejidad? En ese sentido, yo no tengo duda que se va a revalorizar la importancia de la salud pública y, por lo tanto, la necesidad de financiarla adecuadamente. No puede ser que el 80% de los chilenos que pertenecen o se atienden en el servicio público se financien con el 4% del PIB. Y el otro 20% se financia con el otro 4% del PIB. Entonces la asimetría es brutal. Y por lo tanto, pienso sinceramente que la revalorización de la importancia de restablecer la salud pública va a ser una cosa que va a quedar claramente establecida como una prioridad para enfrentar el futuro. Y esto no tiene nada que ver con que no siga existiendo el nivel privado o la atención privada, como siempre existió en Chile desde la colonia. Pero claramente son objetivos diferentes. En segundo lugar, se tiene que restablecer algo muy importante, que la salud debe estar presente en todas las políticas. Y pensemos un minuto, fíjense ustedes, y no es que uno sea así como hincha de la salud, pero es que pensemos, salud y política de transporte, sin ninguna duda, y en esta epidemia se ha visto con claridad el problema del transporte público, la posibilidad de contagio en la congestión, en el metro, en los buses, etc. Salud y política urbana, diseño de las ciudades, áreas verdes. No cabe la menor duda que tiene que estar ahí, está presente la posibilidad de enlentecer la propagación del virus. Salud y vivienda. Hasta hace poco seguimos siendo golpeados por esas guetos verticales en el área poniente de Santiago, donde en 40 metros cuadrados viven 7 o 8 personas, con 2 o 3 ascensores. Y eso impacta la salud, cierto. Y no solamente en la salud mental, es la salud física. Y la salud física y la salud mental disminuye la inmunidad. Vale decir, disminuye las defensas con las que enfrentamos las infecciones y todo tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer y las enfermedades crónicas. Entonces, los vasos comunicantes son evidentes. Por lo tanto, la salud debe estar presente en la política ambiental, por otro lado, medio ambiente. Es claro, la contaminación ambiental, que hoy día, a propósito justamente de esta cuarentena, hemos visto que la atmósfera está mejor. Claro, no circulan los autos, o circulan mucho menos, y por lo tanto tenemos un aire mejor. Y sabemos que eso influye directamente en la enfermedad respiratoria. Por lo tanto, la realidad es que las políticas de salud deben estar presentes en todas las otras políticas. Y a modo de ejemplo, las que he señalado, pero la comunicación, el transporte, el trabajo, ¿para qué decir la educación? Y por lo tanto, aquí tenemos una realidad en que de una vez por todas debe la salud estar presente en todas las políticas sectoriales. Y esas políticas deben ser basadas en investigación científica. Las políticas de salud y las políticas públicas en general deben estar basadas en la evidencia científica. Evidencia científica que solo la pueden promover las investigaciones en ciencia, ciencia dura, pero en las ciencias humanas, las ciencias del comportamiento, el aporte que hace la sociología, la antropología, la psicología comunicacional, la psicología comunitaria, el aporte que hace la psicología, por ejemplo, a nivel de la educación, esa mezcla de disciplinas que se llaman en general humanistas y que hacen investigación y que casi no se conocen. Las universidades hacen investigación, sus alumnos hacen tesis, etcétera, y de repente quedan por ahí perdidas y nadie las conoce. Y no influyen en los políticos que tienen que decidir las políticas. Por lo tanto, aquí me parece que va a haber con claridad absoluta la necesidad de revalorizar la investigación científica, humanista, médica, etcétera, y que influya en las políticas. Hemos tenido y tenemos un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero está ausente. ¿Han escuchado hablar del Ministerio de Ciencia y Tecnología?
está influyendo en algo, fuera de ser un repositorio a lo mejor de datos que le entrega a su vez el otro ministerio, cuando aquí debería haber una cosa ágil, activa, presente, proponiendo las políticas que sean basadas de verdad en una evidencia científica, en investigación propia y, por cierto, viendo lo que ocurre a nivel de otros países. Un tercer elemento que me parece que tiene que estar presente es que vamos a incorporar la telemedicina como una herramienta fundamental y permanente. Hoy día la hemos tenido que utilizar poco menos que de emergencia, como lo estamos haciendo en las universidades, la educación a distancia. Llegó de forma brusca, hemos tenido que ocuparnos en muy pocas semanas y meses, pero va a quedar probablemente una herramienta extraordinaria que vamos a tener que regular, normar, para que todos los chilenos se puedan beneficiar de los adelantos y de las especialidades y subespecialidades de la medicina. Y eso implica una organización social, una organización de la salud pública, como yo decía, con la mezcla y con el complemento con la salud privada, porque una de las cosas más horrorosas que nos ha tocado observar en los últimos decenios es esta especie de competencia absurda. Esto tiene que ser un complemento, como ocurre en cualquiera otra de las áreas de la sociedad. Y por lo tanto, la necesidad de aumentar la inversión en investigación. No puede ser que nuestro país siga invirtiendo el 0,4% del PIB en investigación. Esto es una aberración desde todo punto de vista. Y esa investigación orientada adecuadamente para que el día de mañana el producto de la investigación influya en las políticas públicas. El último punto que quiero dejar planteado para después ojalá conversar con los estimados colegas y amigos que están participando de este conversatorio es la necesidad de mirar el mundo. Hoy día se ha visto con claridad que la Organización Mundial de la Salud ha perdido peso. Sus recomendaciones las pueden utilizar, las pueden o no. No tiene un ámbito de real compromiso de los países. Y aquí vamos a tener que lograr que se haga a nivel mundial un compromiso al nivel del compromiso del respeto por los derechos humanos para que los países tengan la obligación de cumplir ciertas cosas. Desde luego, la información oportuna y adecuada a todo el resto de la comunidad del país que tiene al interior de él un brote epidémico por una causa desconocida, como es el caso que nos asiste esta tarde. Pero no solamente la obligación de informar, porque eso existe hoy día en la normativa, pero hay que precisar qué informar, cuándo, la oportunidad, y etcétera. Y después, la obligación de los países de establecer los mecanismos para disminuir la velocidad de la transmisión de las enfermedades infecciosas. Y allí tendrán que tener los países sistemas de salud pública, sistemas de detección de la enfermedad, de seguimiento. Hoy día se habla del testeo, el testeo. El testeo por sí mismo no sirve de nada. El testeo sirve para identificar a los enfermos, pero si usted tiene la posibilidad de aislarlo, de hacer un seguimiento de los contactos y de tenerlos debidamente adecuados. ¿Quién puede hacer eso? Evidentemente que lo puede hacer solamente el Estado organizado. Y esta discusión que se hizo hace un tiempo de que los alcaldes querían saber quién eran los enfermos, etcétera, y era una invasión a la privacidad, y habría servido para una mayor discriminación, como desgraciadamente las noticias nos informaron en esas mismas semanas que estaba ocurriendo con los trabajadores de la salud. Pero resulta que salud pública, desde hace muchos años, para combatir la tuberculosis, para combatir la enfermedad de transmisión sexual, hemos tenido la disciplina del seguimiento epidemiológico en lo que se llama justamente la vigilancia epidemiológica, en que se hace el contacto, pero con privacidad, con respeto, y se identifican las personas para lograr justamente identificar a los posibles contagiados y tratarlos en forma oportuna y que no sigan contagiando a otros. Y eso se ve clarísimo en la enfermedad de transmisión sexual, en la tuberculosis, etcétera. Por lo tanto, aquí se requiere ese fortalecimiento no de la policía sanitaria, que escuché también hace pocos días ese término, no es el término. Eso se usó también en algún momento en las epidemias del siglo pasado. Pero aquí lo que se necesita es una inteligencia sanitaria, que es bien distinto. Esto, a todos los que somos más viejos, claro, la palabra inteligencia de repente nos trae muy malos recuerdos con las agencias de inteligencia que existieron. Pero no se trata de esa inteligencia, se trata de la inteligencia de verdad, de analizar los casos, de ver dónde están, cómo educarlos, aislarlos, etcétera, etcétera, de manera de prevenir o enlentecer la transmisión. Por lo tanto, amigos, evidentemente que se requiere de estas herramientas. Yo espero de que, así como en nuestro país tiene que venir un tremendo remesón para revalorizar la importancia del Estado con sus instituciones actuando, así también a nivel internacional, revitalizar la Organización de Naciones Unidas, su Organización Mundial de la Salud,
para que ésta tenga efecto, ojalá vinculante con los estados que pertenecen, porque es la única manera de enfrentar esta epidemia. Y termino diciendo, sin el ánimo de molestar ni siquiera ni producir temor, epidemias con nuevos virus van a seguir viniendo. No cabe la menor duda. Los virus mutan de una velocidad extraordinaria, la contaminación ambiental, la relación de muchos más hombres circulando por el mundo con la velocidad y la facilidad que hoy hay, sin ninguna duda van a ver, como por lo demás se había previsto por los investigadores y estaba ahí los conocimientos científicos. Lo que pasa es que no fueron oídos por los organismos políticos en los estados ni tampoco en la comunidad internacional.